¿Qué tal mi gente? El día de hoy les traigo articulación del tobillo, también conocida como articulación talocrural por Apuntes Médicos A. Empezamos. La articulación del tobillo o articulación talocrural va a unir los dos huesos de la pierna en su extremo inferior, me estoy refiriendo a la tibia que está con el puntero y al peroné, con el astrágalo. Tenemos un corte coronal a nivel de la articulación del tobillo, donde está el puntero es la tibia, donde está el puntero ahora es el peroné y todo esto viene a ser el astrágalo. Entonces comenzamos con el primer subtítulo, superficie articular tibio-peronea. Los extremos inferiores de los huesos de la pierna, voy a repetir, tibia y peroné, no olvidar, van a estar sólidamente unidos por una sindesmosis tibio-peronea, que ya va a ser parte de otro video, y van a formar una mortaja. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un encaje mortaja espiga. La mortaja, la forma de una caja, va a estar representada por esta unión de la tibia con el peroné, y la espiga va a estar representada por el astrágalo. Entonces, como podemos ver, esta mortaja tiene forma de caja y la espiga va a tener que encajar con ella para que se pueda dar la articulación de manera adecuada. Entonces tenemos que los extremos inferiores de los huesos tibia y peroné van a formar una mortaja y van a encajar con la espiga que vendría a ser representada por el astrágalo, ¿no? La mortaja tibio-peronea va a presentar tres paredes articulares. ¿Cuáles son? Una pared superior o tibial, como podemos ver acá en esta imagen a nivel del corte coronal. Sobre el astrágalo va a sentarse la tibia, por eso es que se conoce como cara superior o tibial. Y las dos colaterales, que vendrían también a llamarse malleolares, que va a estar representada por el malleolo peroneo lateralmente y medialmente por el malleolo tibial, ¿ya? No olvidar. La superficie articular superior o cara articular inferior de la tibia, porque estamos en el extremo inferior, cara articular inferior de la tibia, o superficie articular superior, es cóncava. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un poco excavada, ¿no? Y podemos ver en el medio una eminencia, es una eminencia roma, que se va a articular con esta garganta de la tróclea del astrágalo, conocida también como tróclea astragalina. Recordad en el video anterior que había mencionado la tróclea del húmero, que tiene sus dos vertientes, al igual que esta, con su garganta. Entonces en esa garganta va a encajar lo que es esta eminencia roma de la superficie articular inferior de la tibia. Y tenemos por otro lado la cara articular del malleolo medial, que está representado por el malleolo de la tibia, y la cara articular del malleolo peroneo, que está representado por el malleolo peroneo. ¿Ya? Lateral, el peroné, medial en la tibia. Pasamos al subtema 2, superficie astragalina. La superficie astragalina tiene que tener, por lo tanto, tres caras articulares para que de esa forma pueda encajar con esa mortaja que forma la tibia con el peroné. Como podemos ver aquí en la imagen de madera, tiene que encajar, ¿no? Entonces va a tener tres caras articulares. Una superior, como podemos ver, una superior en este corte coronal, y dos colaterales. La cara superior va a constituir la tróclea astragalina. Acá hay algo muy importante que lo he puesto para que ustedes también lo sepan, que la garganta de la tróclea, esta garganta, he puesto una línea roja, se va a orientar de posterior a anterior y de medial a lateral, como podemos ver acá, oblicuamente, de posterior a anterior y de medial a lateral. ¿Y por qué es importante? Porque esto nos va a explicar la desviación habitual del pie en esa misma dirección que tenemos, ¿no? Medial a lateral y de posterior a anterior, con los dedos de los pies ligeramente hacia afuera, ¿no? Luego tenemos a la cara malleolar medial, la cual corresponde con la cara articular malleolar de la tibia, que va a tener una forma de coma, ¿no? Se puede ver ligeramente como tiene una forma de coma, su cabecita y acá su colita de la coma. Y luego tenemos a la cara malleolar lateral, que tiene forma triangular, como se puede ver en la imagen, y se va a corresponder con la cara articular malleolar del peroné, también conocida como cara articular malleolar lateral. Todo esto va a estar reforzada por una cápsula articular y por ligamentos. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos un ligamento conocido como el ligamento anterior. Algunos libros lo consideran, algunos no, pero como yo te pongo acá las fijas, te voy a poner todo, pues. Entonces el ligamento anterior, que estoy señalando con el puntero, va a tener forma oblicua y se va a extender desde la tibia, de su cara anterior, borde inferior, desde la tibia, se va a dirigir oblicuamente de posterior a anterior y de medial a lateral hasta llegar a la cara lateral del cuello del astrágalo. Ese es el ligamento anterior.
Los ligamentos colaterales, vamos a tener un ligamento colateral lateral, el cual está señalado con el puntero en esta imagen, y lo vamos a tener acá. Tenemos entonces el ligamento colateral lateral, que lo podemos ver en esta imagen y acá mucho mejor. El ligamento colateral lateral va a estar compuesto por tres ligamentos. El ligamento astrágalo peroneo anterior, el ligamento calcáneo peroneo y el ligamento astrágalo peroneo posterior. Primero vamos con el ligamento astrágalo peroneo anterior. Ya su nombre lo dice todo, ya te imaginarás de dónde se inserta y dónde termina. Entonces tenemos que el ligamento astrágalo peroneo anterior, también conocido como ligamento talofibular, porque el astrágalo también es conocido con el nombre de talo, y el peroné con el nombre de fíbula, entonces también puede llamarse ligamento talofibular anterior. Este ligamento se va a insertar superiormente, como podemos ver, en la parte media de este borde anterior del malleolo lateral o malleolo peroneo y se va a fijar en el astrágalo. Podemos ver una ligera línea en el medio de este ligamento porque nos dice algunas literaturas que va a estar dividido en dos fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior. Luego tenemos el ligamento calcáneo peroneo. El ligamento calcáneo peroneo se va a insertar en el borde anterior de este malleolo lateral o malleolo peroneo y desde ese punto se va a dirigir inferior y posteriormente, como que es una curva, ¿no? Y va a terminar en una eminencia que se observa mucho mejor en un hueso fresco, situada en la cara lateral del calcáneo. Ese es el ligamento calcáneo peroneo. Y como último ligamento perteneciente a los ligamentos colaterales laterales, tenemos uno que se encuentra posterior, que no se observa, pero he puesto esta imagen para que lo puedan ver bien chévere, que es el ligamento astrágalo peroneo posterior. Como podemos ver, se va a disponer horizontalmente desde el malleolo lateral en su borde posterior hacia la cara posterior del astrágalo. Pasamos al siguiente ligamento. Tenemos el ligamento colateral medial, también conocido como ligamento deltoideo, que lo tenemos acá con el puntero, porque tiene forma de letra delta, o sea, una forma triangular, una forma de abanico. Algunas literaturas le toman que ese ligamento se subdivide en una capa superficial que vendría a ser todo esto que estoy marcando con el puntero y una capa profunda que vendría a ser este ligamento que está solito. Y otras literaturas van a clasificar que cada ligamento tiene un nombre propio. Les voy a enseñar por las dos formas para que no digan que no les enseñé. No olvidar, ¿ya? Y no olvidar suscribirse también. Entonces primero vamos a ir por la capa superficial y por la capa profunda. Nos dice que la capa superficial, como podemos ver acá, se va a insertar en el borde anterior y en el vértice de este malleolo medial, también conocido como malleolo tibial, los dos válidos. Entonces se va a dirigir inferiormente y se va a insertar en la cara dorsal de este hueso navicular, se va a insertar en el cuello del astrágalo, se va a insertar en el ligamento calcáneo navicular y se va a insertar en el sustentáculo para el astrágalo, el cual pertenece al hueso calcáneo, no se olviden. Y por otro lado, la capa profunda, que es cortita, es pequeña, se va a insertar en la parte posterior de este vértice del malleolo medial, o también conocido como malleolo tibial, y se va a terminar en el astrágalo, en su parte posterior, ¿ya? Y ahora vamos a mencionar cómo lo clasifican otros libros, otras literaturas. Nos dice que esta capa superficial se subdivide en tres ligamentos, está compuesta por tres ligamentos. ¿Cuáles son? Tenemos primero la parte anterior, conocido como tibio talar o tibio astrágalo, es la parte anterior. Como siguiente tenemos la parte tibio navicular, porque se dirige hacia el hueso navicular, y luego tenemos el tibio calcáneo, que le podemos ver aquí claramente, que va desde el vértice de este malleolo medial hacia el sustentáculo para el astrágalo del hueso calcáneo, por eso se llama tibio calcáneo. Y el otro, que vendría a ser la capa profunda, se va a insertar, o se va a llamar primero, la parte tibio astrágalo, parte posterior, tibio astragalina en la parte posterior, que se va a insertar en el borde posterior de este malleolo medial o malleolo tibial y se va a dirigir hacia la parte posterior del hueso astrágalo. Entonces ya saben las dos formas, ¿ya? No olvidar, no olvidar. Luego tenemos el ligamento peroneo astrágalo calcáneo. Quizás no lo hayan visto porque es un ligamento inconstante, quizás no lo hayan encontrado porque no todas las literaturas lo toman, pero yo se los traigo acá porque siempre dando las fijas, ¿no? El ligamento peroneo astrágalo calcáneo, que tenemos todo este ligamento acá, que le puede un círculo rojo, es inconstante. Se va a originar en el malleolo lateral en su parte posterior y se va a dirigir inferiormente y medialmente. Entonces, cuando está dirigiéndose medialmente, se divide en dos láminas, una lámina medial y una lámina lateral. Vamos por la lámina medial. La lámina medial se conoce también como
peroneo astragalina, porque va desde el maliolo del perone y se dirige hacia el astrágalo, a su tubérculo lateral para ser específicos. Y la lámina lateral también es conocida como peroneo, porque va del maliolo lateral, que es del peroné, hacia el calcáneo. Para ser específicos, a su cara superior del calcáneo, cerca de su cara posterior. Entonces, en unión, todo ese ligamento se llama ligamento peroneo astrágalo calcáneo. Y este ligamento, ¿por qué se da, no? Debe ser un engrosamiento de la fascia de la pierna que va a estar causado por las tracciones que se experimentan en esta región. ¿Durante qué movimiento? Durante el movimiento de flexión del pie, no se olviden. Es muy importante saber esto porque a veces lo pueden preguntar como para que te hagan caer. No olviden todo lo que les dije, no olviden suscribirse, espero que les haya servido y gracias.